Buenas tardes, hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos más una vez a Salmos en 40 semanas. Esta semana voy a estar compartiendo con ustedes el Salmo 19, que también fue escrito por David. Y algo que tiene este salmo es que lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a hablar sobre la gloria de Dios y de que el hombre, nosotros, no tenemos como decir que no conocemos a Dios o que no hemos visto a Dios, ya que según el Salmo 19, según la palabra de Dios, dice que podemos ver a Dios en todas las cosas, ¿no? Que Dios se manifiesta a través de su creación, el cielo, la tierra, las lunas, las estrellas, el sol, y por ahí va. Y la otra parte del Salmo va a hablar sobre la palabra de Dios. Algo importante acá es que David, cuando está orando, que manifiesta toda la gloria de Dios y dice, ¿no?, todo lo que él creó, todas sus maravillas, él empieza a orar y hay algo importante que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen sobre mí. Entonces será íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hoy lo que vamos a compartir es sobre aquellos pecados que están ocultos, aquellos que no podemos ver, y de que cómo esos pecados empiezan a trabajar en nosotros de tal forma a que nos rebelamos en contra de una persona, nos rebelamos en contra de una autoridad, nos rebelamos en contra de Dios, ¿no? Porque cuando empezamos a estar en desacuerdo con todo, nos estamos rebelando contra Dios. Y ahora vamos a dar un ejemplo que fue Saúl, ¿no? Un hombre que fue ungido rey de Israel, apellido del pueblo, y él recibió la instrucción de Dios para matar al rey Agag. Él recibió la instrucción para matarlo a él y no dejar despojo de nada, ¿no? Saúl lo que hizo fue desobedecer lo que Dios había hecho, había dicho, y después cuando fue confrontado por el profeta Samuel, que Dios le dijo, bueno, Saúl desobedeció, retirar el reino, la unción, y ungí a otra persona por rey, que esa persona fue el rey David. Cuando Samuel confrontó a Saúl, Saúl, él no reconoció su falla, de verdad. Y ahí vamos a ver cómo a veces nosotros pedimos perdón. Sí, sí, perdóname, pero en realidad estamos guardando un montón de cosas en nuestro corazón. Saúl, él no se arrepintió de verdad. Él le dijo a Samuel, sí, yo me equivoqué, he pecado. Pero en realidad, él no se arrepintió. Él no reconoció que de verdad estaba mal. Fue de la boca para afuera, ¿no? Fueron vanas palabras. A él lo que le interesaba era saber que, por más que la decisión de Dios era que no vas a ser rey, fuiste destronado, él quería que el pueblo pensara que sí. Tanto es que le dijo a Samuel, bueno, sí, he pecado contra Dios, he pecado contra ti, pero anda conmigo que yo quiero honrar a Dios, que el pueblo vea que vos estás conmigo. O sea, fue una falsa humildad, un falso arrepentimiento, un falso pedido de perdón, ¿no? Y como nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Por eso es tan importante escudriñar la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, leerla y ver que realmente hay que pedir perdón por las cosas malas que hacemos y arrepentirnos de verdad. Hasta porque Saúl él no se arrepintió de verdad y tuvo consecuencias después. Él fue destronado, pero por aparentar algo que él no era, él empezó a perseguir a David, su familia empezó a sufrir, tormentos, ¿no? Que la palabra dice que él era atormentado por espíritus inmundos. Bueno, en esa parte también entra David, que era el que tocaba arpa, ¿no? El que estaba en la adoración para que esos espíritus pudieran desaparecer. Y cuando paraba de tocar, ellos volvían de nuevo. Pero ver de que cómo acumular cosas en nuestro corazón, no arrepentirnos de verdad y tener esa falsa humildad, ¿no? Esa falsa humildad, ese falso arrepentimiento, trae consecuencias. Saúl quedó un hombre sumamente agresivo, él perseguía a David, quedó loco. Y bueno, después él hizo pecados de hechicería, ¿no? Porque le empezó a buscar hasta los muertos. Pero bueno, con todo eso, él murió a filo de espada en una lucha, en una guerra, en una batalla. Él mismo se mató, que era para no morir por las manos del enemigo. Entonces, saber que el pecado trae muerte, como dice la palabra. Ya en cambio David, no. David, él era un hombre humilde, ¿no? Porque más allá de que él pecara, así como todos nosotros, él pecó, el adultero, él mató, pero él se arrepentía.
Él pedía perdón, él se quebrantaba, él se humillaba. Y entonces, por eso la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque si eso es lo que Dios espera de nosotros, que podamos realmente arrepentirnos, ser sinceros, no tener esa falsa humildad. Y David era un hombre humilde, porque mismo siendo rey, pudiendo haber usado su unción, el reinado no, él era un hombre que realmente se arrepentía y se humillaba. Y la importancia de buscar la palabra de Dios es que ni siempre Dios te va a hablar a través de la palabra, ni siempre te va a hablar a través de la oración. A veces Él va a usar a personas. A veces personas van a tener un mensaje de parte de Dios para vos. David, cuando él adulteró, cuando él mató, él no se arrepintió en el momento. Él empezó a tramar un montón de cosas para decir que estaba bien, para justificar su error, justificar su pecado. Y entonces Dios mandó un profeta para confrontarlo. Y cuando mandó al profeta para confrontar a David, recién ahí él sintió convicción de pecado. Recién ahí él entendió que lo que él había hecho estaba mal. Y ahí entró el arrepentimiento, el quebrantamiento y la confesión de su pecado delante de Dios. Y Dios obviamente lo perdonó. Obviamente que todo tiene consecuencias, nuestras actitudes, nuestras decisiones tienen consecuencias, pero por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él realmente se arrepentía. Y él era un hombre que le pedía a Dios que escudriñara su corazón, que viera todo lo que estaba oculto, que viera todo lo que estaba mal, ¿no? Para poder limpiarse, para poder orar, pedir perdón, santificarse. Y esa es la enseñanza que él quiere dejarnos, saber que cuando buscamos a Dios, las cosas que están mal, las cosas que están ocultas, vienen a luz. Y ahí es cuando tenemos la oportunidad de arrepentirnos, es la oportunidad de perdonar, ¿no? Y de pedir perdón, que muchas veces cuesta pedir perdón. Conozco mucha gente que no sabe pedir perdón y tampoco sabe perdonar. ¿Pero por qué? Porque no tienen a Dios, o aquellos que tienen a Dios no buscan a Dios. Porque cuando vos lo buscas, Él trae esa convicción. Él te muestra, no, realmente tenés que tener esta actitud. Entonces, que podemos tener la misma actitud que tuvo David, ¿no? David, él fue perseguido por Saúl, él fue perseguido por su hijo. David sufrió un montón de cosas, pero no guardaba cosas en su corazón. Él elegía perdonar. Él podía haber matado a Saúl cuando Saúl entró en la caverna donde él estaba escondido, y él no lo mató. Él dijo, no, jamás voy a tocar el nombre ungido por Dios, jamás va a tocar en autoridad. Él podía haber matado a su hijo. Él era el rey, él era... Mira, cuando el pueblo gritaba, Saúl mató a 1000, David mató a 10.000, él podía, pero no, él elegía hacer las cosas bien. Y por hacer las cosas bien, fue un hombre que dejó legado. Si vos mirás el legado que dejó Saúl, que fue un hombre que se dejó llevar, ¿no? Por sus malos deseos, que se dejó llevar por las cosas que tenían guardadas en su corazón. Al guardar cosas en su corazón, entró el pecado de rebelión. Vamos a ver acá lo que dice la palabra. Vamos a ver acá lo que dice en la palabra. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo de idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también te ha desechado para que no seas rey. Por Saúl haber guardado cosas en su corazón, el pecado de adivinación, de idolatría y de rebelión vino sobre él. Él se rebeló contra Dios y se rebeló contra el futuro rey de Israel, que era David. La misma rebelión tuvo el hijo de David, Absalón. Por eso cuando hay rebelión, nosotros decimos que hay un espíritu de Absalón, ¿no? Que fue el que se rebeló en contra de su padre, en contra de una autoridad. Pero, ¿por qué digo eso? Porque David, cuando oró en el Salmo, él dijo, mostrame todo lo que está oculto para que no haya rebelión en mi corazón. Entonces, cuando nosotros guardamos cosas en nuestro corazón, eso con el tiempo va a generar una rebeldía. Vos te vas a rebelar en contra de las autoridades, te vas a rebelar en contra de personas, vas a ser una persona rebelde, una persona que se rebela en contra de todo, que va en contra de todo, que no tiene humildad, que no pide perdón, que no se humilla, que piensa que siempre está bien, y a veces no es así. Por eso la importancia de buscar a Dios y la palabra de Dios. Amén. Entonces, que al contrario de Saúl, podamos ser como David, una persona humilde, que busca, ¿no?, saber en qué se equivocó, en qué estuvo mal, para poder redimirse, para poder pedir perdón, y también una persona que sabía perdonar, porque mismo Saúl, habiéndolo perseguido, queriendo matarlo, y su hijo también, él no guardó rencor en su corazón. Él decidió amar y perdonar y entregar todo en las manos de Dios. Y que nosotros podamos hacer lo mismo, amar, perdonar,
¿no? Perdonar y pedir perdón y dejar todo en las manos de Dios y no acumular ese pecado de rebelión en nuestro interior. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana con el Salmo 20.